Regocíjate, oh moradora de Sión, en tu Rey. 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 Grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Grande es el Señor y digno de adoración. Grande es el Señor, grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Grande es el Señor y digno de adoración. Grande es el Señor. Él es grande. ¿Cuántos dicen amén? Y a ti te honramos, Señor. A ti bendecimos, Señor. Y así te presentamos estas ofrendas, Señor. Lo que los hermanos hayan traído, Señor, te pedimos que lo recibas y que tú sigas bendiciendo a tu pueblo. En el nombre de Jesús, recíbelos. Amén. Y en esa bendición puede tomar su lugar en esta hora, en esta tarde más bien. Es tempranito. Y bienvenidos a todos los que están por primera vez. Si hay alguna visita, le damos la bienvenida. Y si ya todos son de casa, también bienvenidos. Así es que, como dice Melvin, hoy es un día especial porque hoy se celebra el Día del Padre, yo creo que en todo el mundo, en la mayoría de los países, y especialmente en este país y en nuestros países de Latinoamérica, Centroamérica, ¿verdad? Se está celebrando el Día del Padre. Y yo espero que, como dice Melvin, cada uno de ustedes que tiene a su papá le haya llamado, le haya mandado un mensaje de felicitaciones, porque eso es honrarlos. Y si le mandó alguna ofrendita también, algún dinero, ¿verdad?, para sus gastos, pues qué mejor, porque eso es honrar a nuestros padres. Yo le mandé un mensaje a mi papá también, que vive y lo están festejando allá mis hermanas y mis hermanos que están en México. Y le mandé un video también que me mandó mi hija Jennifer, me mandó un video de unos cantos. Yo también se lo mandé a mi papá, de cantos de Día del Padre. Así es que ya yo hice mi parte, ¿verdad? Lo que pude. Y espero que cada uno de ustedes haya hecho su parte con sus padres. Y los que no los tienen, pues sabemos que cuando los tuvieron, yo creo que tuvieron la oportunidad de honrarlos y Dios se acuerda de que los honraron cuando estuvieron aquí con ustedes. Así es que Dios los bendiga a cada uno de ustedes que saben apreciar y honrar a sus padres. Y de eso se va a tratar la enseñanza de la honra, ¿verdad? Yo le puse por título a esta enseñanza, Padres u Pastores. Pero yo no sé si hay un video por ahí, no sé si el hermano Victoriano se lo mandó Marlene. ¿Sí lo tiene, hermano Victoriano? Hay un video sobre más que nada una reflexión para los padres, de los hijos a los padres. Y póngale atención más que nada a la letra, porque solamente es música y letras. Y póngale atención a las letras que es el mensaje que nos están trayendo en este video. Así es que póngale atención y así mientras nos preparamos para la enseñanza. Solamente es como de 1 minuto y algo, 2 minutos.
Amén. Eso es todo, ¿verdad? Lo del video. Un mensaje cortito, pero que quiere decir mucho. Es el mensaje de un hijo a un padre, ¿verdad? O más de un padre a un hijo. Y yo creo que los padres, ¿verdad? Nos sentimos honrados cuando nosotros en realidad merecemos ser honrados, porque en realidad el padre no es el que engendra, sino el que cría. Porque sabemos también que hay muchos padres que han engendrado hijos, pero los han abandonado. Y después otros se encargan de criarlos. ¿Quién viene a ser el padre? El que los cría desde chiquitos. El que escoge unirse a esa mujer y casarse con ella, a esa mujer abandonada de sus hijos, por el padre de los hijos. Y si el padre nunca fue responsable de esos hijos que engendró, solamente los engendró y no se ocupó de ellos, el que los cría viene a ser el padre de esos hijos, aunque el otro se enoje, porque es justo y Dios es justo. Así es que si usted engendró hijos, pues cuídelos, porque un día se lo van a agradecer y un día lo van a honrar. No los descuide, porque el tiempo pasa tan rápido que cuando nos damos cuenta ya estamos viejos y nuestros hijos están grandes. Y cuando lo que uno siembra se va a cosechar. Entonces, cuide sus hijos, los que los tienen, cuídelos, y los hijos también honren a sus padres si es que los tienen. Porque es muy importante, es un mandamiento en realidad, ese está en los 10 mandamientos. Si vamos a la Biblia, Éxodo 20, versículo 12, y vamos a orar para que el Señor nos dirija mientras usted lo busque en su Biblia. Padre Santo, Padre bueno, Señor, nos presentamos delante de ti en esta hora. Te pedimos que seas tú, Señor, en esta enseñanza, que nos guíe, que nos enseñe, Señor, de tal manera que podamos salir edificados, bendecidos de este lugar, cada uno de nosotros, y allá en sus hogares, los que nos están escuchando, donde quiera que estén, Señor, que este mensaje llegue, que también reciban la bendición que tú vas a traer en este lugar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Éxodo 20, versículo 12, es un mandamiento de los 10 que están en la Biblia, que los conocemos. Dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Cuál es la bendición de honrarlos? Que nuestros días serán largos en la tierra. ¿Por qué muchos jóvenes mueren a temprana edad? ¿Por qué muchos mueren en un accidente? ¿Por qué muchos mueren de muchas formas y no llegan a una edad madura? Y algunos no llegan ni siquiera a engendrar hijos. Porque muchos de ellos, no digo que todos, pero muchos de ellos es porque no honran a sus padres. Entonces la vida es muy corta para ellos, porque mismo Dios lo dice aquí en este mandamiento, que si honramos a nuestros padres, nuestros días van a ser largos en esta vida, solamente por honrarlos. Y no vamos a, como dice Melvin, aunque nuestros padres hayan sido algunos malos con nosotros, el mío nunca fue malo conmigo, yo debo aclararlo, pero algunos de ustedes tuvieron padres que a lo mejor no los trataron bien. Pero el hecho de que no los hayan tratado bien, se esforzaron por criarlos. Y como los hayan criado, sea lo que sea, son sus padres y estuvieron con ustedes desde chiquitos, sufrieron con ustedes desde chiquitos y llegaron a grandes. Y como los hayan tratado, como los hayan disciplinado, son sus padres y tienen que honrarlos para que sus días sean largos en esta vida. El honrar a nuestros padres es una bendición para nosotros. El honrarlos, según dice ese versículo. Es un mandamiento de Dios. Y los padres en este día, ¿verdad? Como yo escribo aquí, en este mensaje es en honor a los padres en este día. Pero antes de honrar a nuestros padres, como dijo Melvin también, y yo también lo vuelvo a repetir, tenemos un Padre celestial, que es el Padre de todos nosotros, que es Dios. Él es nuestro Padre y Él es el que debemos de honrar primero. Y en realidad Él lo honramos con nuestra vida. Cuando nosotros, ahora que lo recibimos como nuestro Padre, nosotros debemos de honrar a Dios todo el tiempo, porque Él está con nosotros todos los días. Pero a nuestros padres terrenales, biológicos, hay que también honrarlos, porque después de nuestro Padre, ellos son nuestros padres también. Entonces el mensaje que yo le puse por título aquí, como les dije hace un momento, padres o pastores. O pastores o padres. En otras palabras, vamos a estar hablando
de que en una congregación debe de haber pastores que pastorean esa congregación. No debe de haber, no se les debe de llamar padres a los que están pastoreando una congregación. Sabemos que en la iglesia tradicional se les llama padres a los ministros, pero ya con eso basta. En la iglesia evangélica no debe de haber padres, sino debe de haber pastores, porque Jesucristo mismo dijo que Él pondría pastores. A Pedro le dijo, pastorea mis ovejas, pastorea mi rebaño. No le dijo, sé padre de ellos y cuídalos como si fueran tus hijos. Dijo, pastorea. No es lo mismo pastorear que dirigir una familia. En sus hogares, ustedes y cada uno de nosotros venimos a ser los pastores de nuestra familia, porque nos encargamos de dirigir esa familia. Aquí en la iglesia hay un pastor y en cada congregación hay un pastor y ese pastor está encargado de dirigir la iglesia. Entonces viene a ser pastor de la iglesia, de la congregación, porque es el orden bíblico. Pero se ha alterado el orden en realidad. Tristemente, como yo escribí aquí, hoy en día se ha alterado el orden bíblico en muchas iglesias cristianas y en vez de honrar a los padres biológicos, se les enseña que primero deben honrar a su padre espiritual, refiriéndose al pastor de la congregación. Y eso no es bíblico. El pastor de una congregación tiene una posición en el corazón de los hijos de Dios, de los cristianos, de los feligreses, de los de la congregación. Tiene un espacio en que debe tratársele, pero no se le debe de ver como un papá, como un padre. No se le debe ver así, porque entonces se altera el orden bíblico. En esta mañana algunos de ustedes me escribieron y me mandaron felicitar por ser el Día de los Padres. Yo les contesté también, gracias, y con un amén. Pero ellos no me están felicitando porque yo sea el padre de ellos, sino porque yo tengo 3 hijas. Porque yo aquí en la congregación soy padre de 3 hijas, aquí está una y 2 están allá, una allá y otra acá, en Tamisquim. Entonces ellos me felicitan porque yo soy padre. Pero si yo no tuviera hijas, no tendrían que felicitarme porque en realidad yo no soy el padre de la congregación. Yo soy el pastor de la congregación junto con mi esposa y mi familia. Entonces se altera el orden cuando se le enseña a la congregación de que el que te dirige, que es el pastor, es tu padre y que lo vas a decir ahora papá. Porque entonces se están violando los derechos. Se está violando la palabra de Dios. ¿Y cómo se va a sentir el papá que tú tienes cuando se dé cuenta que tu papá ahora es otro? Cuando se dé cuenta que tú en la congregación ahora le dices padre a un señor, a un hombre. Y dice, entonces, ¿yo quién soy? ¿Acaso yo no te traje al mundo? ¿Acaso yo no te engendré? ¿Acaso yo no te di de comer? ¿Acaso desde que pequeñito yo no estuve contigo cuidándote y guardándote y protegiéndote y educándote hasta que llegaste a grande? Se le está quitando el derecho a los padres biológicos a que se les honre. Porque después se les enseña aún que es más importante honrar al padre de la iglesia, que es el padre espiritual, porque supuestamente es más importante que los biológicos. Se altera el orden. Eso no es bíblico. Honra a tu padre y a tu madre que te trajeron al mundo, y el pastor tiene otra posición diferente en tu corazón, el cual lo vamos a estar viendo por medio de las Escrituras, para no alterar el orden. Porque se altera el orden, y los feligreses que están en una congregación, como no leen la Biblia, como no escudriñan la palabra de Dios, se lo comen todo. Empiezan a creer que ahora el pastor es su papá y lo ven como su papá. Y después el mismo papá se enamora de una mujer y se quiere casar con ella, que viene siendo la hija. Se altera el orden. Eso es fuera de orden. Eso está en la Biblia, que eso es fuera de orden. Pero si no escudriña usted la palabra de Dios, se lo va a comer. Va a decir, no, pues sí, el pastor se lo merece todo. Se merece, como estamos hablando el miércoles, de que escoja la oveja gorda, la que más le guste, porque él se la merece. No, él solamente está haciendo una labor en la iglesia. Y Dios le va a dar de acuerdo a su trabajo, Dios lo va a galardonar o lo va a llamar a cuentas. Pero no tiene el derecho a hacer lo que quiere con la congregación, porque se violan los derechos de la iglesia.
Y entonces cuando se viola el orden, se hace un desorden. Porque cuando ya no hay orden, ¿qué va a haber? Un desorden. Y donde hay un desorden se va a meter el diablo. Después al rato cada quien va a hacer lo que quiere y dice, bueno, si el pastor lo hace, yo también lo puedo hacer. Yo me voy a buscar una gordita por ahí también. Porque yo también tengo derecho. Si él lo hace, pues ¿por qué yo no? Todos somos humanos. Eso nada más para que usted entienda y vea que en realidad es fuera de orden. Pero vamos a seguir aquí con lo que yo escribí, porque escribí en realidad todo el mensaje y a veces me dejo llevar por es como yo me voy sintiendo aquí, pero cuando después vengo y leo, me doy cuenta que a veces me paso de la raya. Bueno, se les enseña, ¿verdad? Se les enseña a esas congregaciones que el pastor es el padre de toda esa congregación, y eso no es lo que dice la Biblia. Jesús mismo dijo en Mateo 23:9, porque ahí el Señor Jesús está en realidad hablando de los fariseos. Y dice que no le llamen a los fariseos ni maestro ni rabí, porque cuando tú le llamas maestro o rabí, le estás diciendo que él está en realidad representando a Jesucristo, porque Jesucristo era el rabí en ese tiempo y el maestro. Y aquí en este versículo les dice a sus discípulos, y no llaméis Padre nuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. No le llaméis Padre nuestro aquí en la tierra. Lo que está diciendo es que aquí en la tierra, a cualquier persona, a cualquier líder que tú sientas que es el que te está dirigiendo, no le digas Padre. Por eso en la iglesia tradicional están mal, porque cuando ya le llaman Padre al que dirige una parroquia, están violando este versículo. Ya lo ven como si fuera el único Padre espiritual es Dios. Porque después dicen, no, es que es mi Padre espiritual. Pues para el Padre espiritual es nuestro Padre Dios. Él es espiritual porque ese es espíritu. Eso de que es mi Padre espiritual, en realidad, a veces que son más carnales, aunque los mismos de la congregación. Y yo lo he visto. Entonces, está fuerte el mensaje, pero hay que agarrarse. Hay que agarrarse. Lo que yo estoy aquí hablando no es que me lo contaron, no, es que yo lo he vivido. Y yo he visto y he experimentado cosas. Y Dios me enseña por medio de su palabra cómo es el trabajo de un pastor y qué es lo que debe ser un pastor. Y las iglesias, las congregaciones, las ovejas no deben de estar engañadas. Pero cuando no se les dice la verdad, sí se les va a engañar. Pero para eso es el Espíritu Santo, para abrirnos los ojos. Porque muchas de las veces nosotros también estuvimos con los ojos cerrados por un tiempo y queríamos muchas cosas que ahora digo, ¿cómo yo fui tan ciego para no ver que en realidad no es así? ¿Pero por qué? Porque nos dejamos llevar, porque es una persona bien espiritual el que te dirige. Y que si una persona bien espiritual no tiene errores. Todos tenemos errores, todos nos equivocamos. Pero a veces creemos que como esa persona que dirige una congregación está bien cerca de Dios y que nunca va a cometer un error, eso es poner la mirada en los hombres. Hay que estar con los ojos bien atentos y los oídos y todo, porque en realidad todos podemos fallar. Usted hoy me ve aquí predicando y enseñando, pero que Dios me libre de no caer en pecado. Por eso yo no quiero que usted me vea como un grande aquí, porque en realidad yo también puedo fallar. Pero cuando nos sentimos que somos más que todos, ese es el problema, porque nos empezamos hasta a recibir la honra que no merecemos. Por eso aquí, como yo he dicho siempre, aquí todos somos iguales. Lo que usted vale, yo también valgo. El hecho de que yo esté aquí predicando no quiere decir que yo soy más grande que usted. Simplemente Dios nos tiene una posición para enseñar. Pero de ahí para allá somos iguales todos. Allá afuera usted me ve como un yardero. Allá afuera usted me ve con una gorra y una camisa toda sucia y unos zapatos todos sucios. Me ve como cualquiera de los que andan allá afuera, como si nada. ¿Por qué? Porque no somos tan especiales como a veces creemos que somos. Cuando nosotros nos ponemos en la posición en la cual Dios nos ve, eso es lo que cuenta, en qué posición Dios nos ve. No en qué posición nosotros creemos que estamos, sino en la posición que Dios nos ve y cómo caminamos nosotros para agradar a Dios. Así es que en realidad es
es fuera de orden cuando se enseñan cosas así. Vamos a seguir aquí porque es mucho lo que escribí y el tiempo pasa rápido. Cuando un pastor, como yo escribí aquí, de una congregación, deja que la congregación le diga, usted es nuestro Padre espiritual, le está quitando la gloria a Dios, que es nuestro Padre espiritual, porque Dios sí es espíritu. Según vamos a Juan, capítulo 4, versículo 24. Cuando ellos dicen, usted es mi Padre espiritual, le están quitando la honra a Dios. Porque Dios es el espíritu, Él es nuestro Padre espiritual. Lo que pasa es que cuando un pastor lo llaman padre de esa congregación, cuando lo llaman padre, esas personas que le llaman padre se hacen hijos de ese pastor, supuestamente espiritual. Y cuando se hacen hijos de ese pastor, la intención que en realidad directa que veo yo allí es que se hace eso para manipular a los que vienen a ser hijos de ese pastor. Porque cuando ya vienen a sentirse hijos de esa congregación y de ese pastor, lo que va a pasar es que después cuando se quieran ir de la iglesia dicen, tú eres un hijo rebelde, porque tú debes de estar aquí en esta casa. Dios te trajo aquí y de aquí te quedas. Y si te vas de aquí te vas rebelde y donde quiera que vayas estás en maldición. Eso más que nada lo hacen para manipular. Yo aquí no detengo a nadie. No, aquí no estamos para, y los servidores también saben que aquí no detenemos a nadie. Y no estamos llamando a nadie por ahí, vénganse para acá, vénganse, quédense aquí, porque aquí está la iglesia, mejor no. Porque yo sé que todos podemos fallar, pero todo el que quiera entrar por esas puertas es bienvenido. Y todos somos hijos de Dios. Y si usted se va a otra congregación, usted sigue siendo hijo de Dios, y donde quiera que lo veamos por allá, lo saludamos como hermano que es en Cristo. Porque la congregación no es de los pastores, es de Cristo. Él es el dueño del rebaño. Nosotros solamente dirigimos un rebaño que es este y cada quien en su rebaño en el cual está pastoreando. Pero no tenemos que adueñarnos de las ovejas. Y que si Dios te trajo, tú eres mi hijo, y que si te vas, eres un hijo rebelde, y donde quiera que vayas, eres como el hijo pródigo. Eso no es cierto. Mientras usted dependa de Dios, no dependa del hombre, no hay nadie que lo juzgue ni que lo condene. Porque Dios no nos condena. El mensaje del miércoles estuvo fuerte. Porque hay muchas ovejas que andan por ahí dolidas y todas las condenan de que están rebeldes y que les va a ir mal, después de que se van porque los hirieron en una congregación. Los pastores y a veces los servidores que le ayudan al pastor que está mal. Sigamos con el mensaje. Ya leímos ese versículo. Dios es espíritu. Los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aquí es cuando el Señor Jesús está hablando con la mujer samaritana. Dios es espíritu. Nuestro Padre sí es espíritu. Él es espiritual porque Él es espíritu. Él es nuestro Padre espiritual. De Él dependemos todos. No dependemos de un hombre. Cuando en esa congregación se le dice padre a ese pastor, está supuesto el pastor a mantener a todos sus hijos. Usted tiene sus hijos, ¿verdad? Cuando usted tiene sus hijos, usted los mantiene. Entonces, cuando el pastor se deja que le digan padre, pues entonces el pastor los tiene que mantener a todos. Tiene que ver por ellos. Si necesitan, tiene que darles, porque Él es su padre. Pero a la vez que le piden, dame porque no tengo, vete a trabajar, te dicen. Pide prestado. Por allá están ayudando. Ve allá en una asociación que ayudan. Pero no te va a dar nada, porque lo que quieren es el dinero tuyo. Yo creo que a muchos se le están abriendo los ojos aquí. Yo los tengo abiertos desde hace como 2 años o 3. Por eso estoy aquí hablando, si no voy a estar como ustedes, con los ojos cerrados. Como un chiste de un pastor que yo escuché en ese tiempo cuando yo recién empecé a pastorear. Dice, iba un señor en un lugar donde vendían, ya era allá como en México se venden así cosas en la calle o allá le llaman tianguis, aquí le llaman la flea market. Y había un señor ahí vendiendo perritos, dice. Y entonces llegó un señor ahí que quería un perrito, dice, ¿cuánto cuestan esos perritos? No, pues cuestan 5,000 pesos. No, están muy caros, dice, porque estaban todavía con los ojos cerrados, estaban perritos muy tiernos. Usted sabe que los perritos tardan creo 40 días en abrir los ojos. Entonces tenía los ojos cerrados el perrito. Y ahí, no, está muy caro, 5,000 pesos es mucho. Y como a los 15 días volvió a ir, a pasar por allí. Y ya estaban grandecitos, ya estaban con los ojos abiertos los perritos.
Oh, aquí está todavía el señor de los perritos. Voy a decirle a ver si me los da más baratos, porque pues yo creo que ahora ya pues ya entre más crecen, los deben estar más baratos. ¿Y ya cómo están los perritos? Ahora valen 10,000 pesos. Pero si hace 2 semanas valían 5,000. No, pero es que todavía tenían los ojos cerrados, pero ahora como ya los abrieron, ya valen más porque ya están vivitos. Entonces así también, a veces uno está con los ojos cerrados, pues como los perritos, hasta que uno los abre, hasta entonces vale uno. De lo contrario, estás ahí dormidito. Nunca los abres. Y me cayó en gracia ese chiste porque en ese tiempo yo tenía los ojos cerrados también. Y ahí los empecé a abrir, hace como 3 años. Sigamos con el mensaje. Bueno, ¿quiénes son o debemos ser los pastores? Por ejemplo, si yo soy pastor, o los que nos llamamos pastores, o que decimos que Dios nos llamó, ¿quiénes debemos ser? No somos más que siervos inútiles. Eso es lo que somos, los que venimos a ser hijos de Dios, servidores del Señor. Y vamos a Lucas capítulo 17, versículos del 7 al 10. Porque aquí está una enseñanza para cada uno de nosotros, tanto para los que pastoreamos, como para que ustedes que abran los ojos. Que no todo aquel que dice que es servidor de Dios, es servidor de Dios. Primero hay que ver los frutos. Dice versículo 7 en adelante: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, llega y le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, dice ahí. Y el versículo 10 dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Eso es lo que somos todos los que somos llamados a ser pastores, a ser servidores. Somos siervos inútiles. ¿Por qué? Porque lo que debíamos de hacer, eso hicimos. En otras palabras, no hacemos nada de más para decir: oh, es que yo hice más de lo que se me pidió. No. Si lo que se nos pide lo hacemos, en realidad somos siervos inútiles, porque en realidad no hacemos más de la cuenta. Entonces ahí esa parábola es de que si a una persona tiene un siervo venía siendo como un esclavo, un sirviente, y el patrón viene, el amo viene y viene viene cansado el que vino a cuidar las ovejas, o estuvo en el campo, viene y tiene que atender al amo primeramente. Después de que viene cansado de las labores o de cuidar el ganado, viene a la casa y encuentra que el amo necesita cenar. Entonces ese siervo, ¿qué es lo que hace? Se prepara y le hace de cenar al amo. Y dice que el amo no tiene que darle las gracias porque es su servidor. Entonces el amo ni siquiera tiene que agradecerle por lo que está haciendo por él. Aunque viene cansado de trabajar y hacer sus labores, todavía le tiene que servir al amo. Dice: pues así ustedes también, después de que hayan hecho todo lo que hicieron, digan: en realidad soy un siervo inútil, porque lo que se me mandó a hacer, eso hice. Y esos somos los pastores. Debemos ser siervos inútiles. Porque cuando tú dices: yo he hecho mucho, yo he hecho bastante por la obra, y no se me agradece y no se me honra, entonces ya estás de más. Ya estás hablando de más. No eres un siervo inútil, sino ahora quieres que se te honre a ti. Entonces, ese es el problema, que a veces los que ministran se creen que merecen la honra, cuando esa honra es para Dios. A Dios es el que se debe honrar, no a nosotros. No solamente somos servidores. Y Dios nos da la fuerza para servirle. Dios nos da la habilidad para hacer lo que debemos de hacer. Pero en realidad todo viene de Dios. De Dios viene el don, el talento, y todo lo que somos viene de Dios. Imagínense si nosotros estuviéramos inválidos, ¿para qué servíamos? Pero Dios nos da la fuerza y nos da las habilidades para poder hacer lo que hacemos. Entonces lo hacemos para Dios. Y no tenemos que decirle: ¿por qué no me agradeces si yo hago demasiado? A Dios se le sirve de corazón, y no tenemos que nosotros decirle a Dios, pedirle o decirle que nos tiene que agradecer. No. Estemos contentos con lo que hacemos. De ahí para allá, Dios se encargará. Él va a dar galardones, pero a su tiempo. Dice, pero Dios cree que dice: pero lastimosamente hoy en día, muchos llamados ministros de Dios quieren que se les sirva a ellos, en vez de ellos servirles
a lo que es a la congregación. Ellos quieren que se les sirva. Muchos de los ministros que conocemos nosotros hoy en día, algunos de ellos traen hasta guardaespaldas porque les gusta que se les sirva. Los hemos visto. Ellos ya no son servidores. Muchos de los que dicen ser pastores y ser supuestamente siervos de Dios, ya ellos ya no son pastores, ellos ya no son servidores, y ahora ellos piden que se les sirva a ellos. Y traen sus guardaespaldas, traen sus servidores, y donde quiera que andan con su gente. Yo recuerdo hace como yo diría unos 13, 14 años, cuando primera vez se escuchaba hablar de los apóstoles. Yo ni sabía que había apóstoles en ese tiempo, hace como 15 años. Y de repente, pues que aquí en Miami había un apóstol. Y dije, ¿quién será ese? Dije, pues los apóstoles están en la Biblia y ya el último fue Pablo. Dice que él es el último apóstol, que dice como un abortivo, ¿verdad? Fue rescatado. Dije, pues ¿quiénes serán esos? Dije, ¿cómo andarán? Yo imaginaba que iban a llegar como, no sé, como Juan el Bautista, con un mal aspecto así, de que, con juicio, yo creo, no sé, yo dije, ¿quién será un apóstol? Bueno, el caso es que llegó a esa congregación. Y lo que se me hizo a mí raro es que a ese apóstol le llamaban papá. Y ahí es donde yo escuché la palabra papá, padre. Entonces, ese hombre andaba con un montón de mujeres, que no sé, por alguna razón les gusta que las mujeres lo sigan. Y había unas mujeres más o menos de la edad del pastor que decía hacerse el apóstol. Y yo miraba a esas mujeres muy entalladas con unos tacones de largotes por acá, y supuestamente eran las servidoras. Dije, ¿cómo van a servir a estas mujeres si no pueden ni siquiera sentarse ni doblarse? ¿Cómo si una persona cae al piso, cómo la van a levantar si ella no se puede ni sostener en sus tacones? Pues así sucedió, hermanos, que porque yo a la hora de la administración en ese tiempo se ponían las manos y bueno, un revolú que hacían. Y de repente pues caían y ahí iban las mujeres ahí que había que taparlas a ellas. Había que taparlas a ellas porque falda corta y ajustada y tienen que supuestamente ayudarle al siervo de Dios a ministrar a las mujeres. Y yo dije, como que hay un desorden, porque en realidad, ¿cómo pues las mujeres siervas de Dios deben andar así? Y ahí es donde yo empecé a escuchar eso, ¿verdad? Que entonces el pastor decía, no, pues, mis hijas. A las mujeres les decía las hijas, mis hijas. Y yo me ponía a pensar, bueno, pero esa mujer se ve casi de su edad. Dije, yo no creo que sea su hija. Yo pensaba pues con mi mente que era hija literal. Dije, pues, ¿para qué ese es el papá? Dije, o una de dos, o está bien rejuvenecido el hombre, o la mujer está muy vieja para él, para que sea su hija. Porque ya pues más o menos de la edad. Y yo me salí confundido esa vez. Y pensando en la noche, digo, bueno, ¿cómo será esto? ¿Cómo es que este hombre le dice hijas a estas mujeres? Porque yo no entendía que así se les decía a los dichosos apóstoles. Se les empezó a llamar papá. Y hasta después de tiempo, cuando me empecé a ver que ese movimiento que hay apóstoles y se les dice papás. Entonces, aunque ya la oveja sea anciana, le tiene que decir papá a ese hombre. Dije, pues eso se ve fuera de orden, porque como pues un joven pastoreando va a tener hijas ancianas, como que son sus hijas, y se oye mal en realidad. Pues ahí empezó todo, pero bueno, pues como tenía los ojos cerrados como el perrito, pues no me di cuenta. Y creí y empecé, y entonces así seguimos por más de 15 años, casi por 20 años yo creo. Con ese entendimiento que en realidad todo lo que nos enseñaban pensamos que así era, por no escudriñar la palabra, porque todo está en la palabra. Pero a veces somos vagos y no queremos sacar tiempo para escudriñar la Biblia. Entonces, así como yo me empecé a dar cuenta que a algunos pastores se les decía papás. Pues bueno, empezó todo de mal en peor. ¿Y qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículos del 1 al 2, hablando de quiénes son siervos de Dios, quiénes son aquellos que dirigen una obra, aquellos que enseñan, aquellos que tienen un rebaño, cómo deben de caminar? Aquí en estos dos versículos dice el apóstol Pablo, dice, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno de ellos sea hallado fiel.
Dice que a los administradores, a los que ministran una obra, se les llame, ¿verdad? Sean hallados fieles. Se requiere que sean hallados fieles. Entonces, dice bien, se requiere que de los ministros, de los administradores, que cada uno de ellos sea hallado fiel. Y lastimosamente muchos llegan a ser infieles. ¿Por qué? Porque en realidad andan desordenadamente. No andan siendo fieles al llamado. Es por eso que después el evangelio de Cristo es vituperado por esos que andan dando un mal testimonio. Pues como ese hombre yo dije, no, él no puede ser el papá de estas mujeres. Él no puede ser así, eso es alterar el orden. Porque ya cuando se le dice papá se confunde uno. Y por fin, ¿es hija o cómo o por qué le dice que es o sea, es algo que no cabe en la mente? Y se altera el orden cuando empiezan a resurgir estas cosas. Y aquí yo escribí, y lamentablemente muchos ministros de hoy en día no se han hallado fieles al llamado. Primeramente, los ministros de hoy en día no quieren sufrir. Como ya el otro día trajimos este versículo en la enseñanza el miércoles, 2 Timoteo 2:24. Dice en esos versículos de 1 Corintios que sean hallados fieles, ¿verdad? Pero aquí dice el apóstol Pablo, aquí a Timoteo hablando, le dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Primeramente, no quieren ser sufridos los ministros de hoy en día. No les gusta sufrir. Ese es un punto en el cual yo me he dado cuenta que en realidad no han sido fieles, porque no les gusta sufrir. Y si regresamos a 1 Corintios capítulo 4, versículos del 9 al 12, vamos a darnos cuenta que los apóstoles sí sufrían. Regrésate a 1 Corintios capítulo 4, donde estábamos hace ratito, y vamos a leer del 9 al 12, porque ahí dice lo que eran los apóstoles de ese tiempo. Ellos eran sufridos. Dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, hablando del apóstol Pablo, los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. El 10. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. ¿Y qué hacen los de hoy en día, los que se dicen ser ministros hoy en día? Una pregunta escribió aquí. ¿Usted ha sabido de alguno de estos que se dicen ser apóstoles hoy en día y sufren por causa del evangelio? Todo lo contrario. Se han hecho millonarios, algunos de ellos, y tienen sus lujos, tienen sus mansiones. Todo lo tienen en abundancia. Pero los apóstoles de ese tiempo, los ministros de ese tiempo, como en el tiempo del apóstol Pablo y de los apóstoles, sufrían. Dice que sufrían hambres. Dice que sufrían persecuciones. Dice que trabajaban por amor a la obra. Usted no va a ver un apóstol de hoy en día trabajar. No, los demás trabajan para ellos. Les hacen los trabajos gratis en las casas. Todos se los hacen gratis porque Él es el siervo de Dios. Y son millonarios. Muchos de ellos tienen sus grandes mansiones, sus buenos carros, tienen todo lo que ellos quieren, pero todavía quieren más porque se hacen avariciosos, se hacen codiciosos de ganancias deshonestas. Algunos de ellos, no estoy hablando de todos, estoy hablando solamente que hay algunos. Pero ellos no sufren por el evangelio, como los que sufrían en aquel tiempo que se decían que eran apóstoles de verdad. Los que ahora se dicen apóstoles solamente tienen un nombre, que dicen que son apóstoles ellos, pero ni siquiera han levantado una iglesia en otro lugar.
Ya cuando ven que la congregación está creciendo, dicen, bueno, y ahora ya me queda chico el nombre de pastor, ahora me tengo que poner otro nombre más grande porque este ya me queda corto. Ahora ya tengo 300 miembros, antes tenía solo 100. Pues ahora se me va a llamar apóstol porque en realidad ya estoy creciendo. Usted no va a escuchar eso de mí. Mejor dígame un siervo inútil. El pastor Carlos es un siervo inútil porque eso me hace sentir mejor a mí. Porque eso está en la Biblia. Hay algunos por ahí que les llaman el patriarca. Al rato les van a decir el arcángel. Porque en realidad no quieren un título pequeño, quieren un título grande que se oiga bien. Así está la iglesia del evangelio de hoy en día. Pero todo está saliendo a la luz. Yo en las redes sociales también he abierto los ojos, como el perrito. Porque en las redes sociales me ayudó. Cuando yo empecé a pastorear, me ayudó bastante. Unos pastores que en verdad predican el evangelio verdadero me ayudaron bastante, que todavía están y todos los escucho. Pero en ese tiempo cuando yo empecé, abrí los ojos y dije, en verdad que esto es así. Y gracias a Dios y a esos pastores que en realidad otros me mandaron los mensajes, pude yo comprobar que las dudas que yo tenía se me aclararon. Porque todas esas dudas que yo miraba que me quedaba, bueno, ¿por qué esto es así? Esto no puede ser así. Muchas cosas que yo estaba en duda, ¿por qué esto pasa así? Se nos llegó a enseñar que si tú no vomitas no eres libre y estás endemoniado. Yo hasta ahorita no he vomitado nada y yo no siento que estoy endemoniado. No, sí, eso yo escucharlo yo. Y yo tenía esas dudas y decía, bueno, eso quiere decir que yo estoy lleno de demonios porque nunca he vomitado nada y yo creo que estoy poseído. Había que vomitar para decir y entre más vomitabas, más libre eras. Y me di cuenta que entre más vomitabas, estabas más atado. Porque era lo mismo siempre. El mismo vómito, el mismo show cada vez. Dije, pues ¿hasta cuándo van a ser libres entonces? ¿Cuántos tienen? Ya salieron muchos y todavía hay más. Y a mí no me ha salido ninguno. Dije, yo estoy peor entonces. Yo tenía esas dudas, aunque usted no lo creo, tenía esas dudas. Pero dice, no, la Biblia no dice eso. La Biblia no dice todas esas cosas. Y ahora que yo he escudriñado más la palabra y me he metido más en estas profundidades de lo que es la Biblia, me doy cuenta que en realidad es manipulación. Es pura manipulación. Y gracias a Dios que estamos aquí. Aquí no se manipula a nadie. Aquí no andamos falseando la palabra. Aquí los que predicamos, yo sé de lo que estamos hablando. Porque todo va conforme a la palabra. Y sabemos que no somos perfectos, podemos fallar en algo. Pero tan siquiera estamos haciendo lo posible para traer una palabra clara. Sin añadirle ni quitarle. Porque no queremos fallarle a Dios, que Él es el que nos hizo el llamado. Sigamos adelante porque hay mucho más que compartir. Así es que, si vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 13. Vemos allí el apóstol Pablo, que en realidad él... porque yo escribí aquí que cuando yo hablo de esas personas que están millonarias, esas personas que tienen mucho y que quieren que les sirvan a ellos, que dicen ser ministros y todavía quieren más y no se sacian con lo que tienen. No, esto no lo digo por envidia, porque hay quienes cuando uno habla esto así, después dicen es que es un envidioso porque está pobre, porque es un simple yardero y quiere tenerlo todo y como no tiene lo que tenemos nosotros, por eso habla de envidia. Yo no soy envidioso, hermano. Yo, como dice estos versículos del apóstol Pablo, estos me han libertado. Si es que antes tenía algo de así, pero yo nunca he sido envidioso. Gracias a Dios. Yo no sé lo que es tener envidia, porque en realidad eso es del diablo. Entonces lo que digo de esta gente que vive así, no es por envidia, sino es que así son las cosas. Y alguien tiene que enseñar, alguien tiene que predicarles a los pastores que están haciendo eso. Yo ayer estaba en el trabajo y yo escribí mucho. Escribí una página ahí, una página ahí en una hoja. Y yo escribí ahí de que es tiempo de que ahora a los pastores también se les predique. Porque los pastores siempre predican la congregación y la congregación nunca les predica a los pastores. Entonces es tiempo que alguien se les predica a los pastores también, porque algunos de ellos solamente predican y nadie les dice para atrás, están mal. Y es tiempo que se les predique también a los pastores. Porque aquí
estamos trabajando para Dios, no para el hombre. Entonces las cosas que digo no las digo porque esté dolido o porque envidie o tenga celos de esas personas. Yo no tengo celos, a mí me da tristeza porque en realidad se están aprovechando del evangelio y si no se arrepienten se pueden perder. Yo lo que quiero es que se arrepientan de lo que hacen, de lo que dicen y de todo lo que han estado enseñando que es falso y que se pongan a cuentas con Dios antes de que sea demasiado tarde y se pierdan sus almas. Yo no quiero que nadie se pierda. Mi oración es que los que están mal se arrepientan y reconozcan si empezaron bien y se han desviado, que se arrepientan y reconozcan que están mal y le pidan perdón a Dios de corazón de que están mal y han enseñado mal y han manipulado a las congregaciones y que se arrepientan antes de que sea demasiado tarde. Eso es lo que yo quiero. Yo en realidad, yo no les debo nada a ellos. Dios es el que de él viene todo. Entonces lo que digo no lo digo por envidia, sino porque en realidad así está pasando. Y para que la congregación se dé cuenta, porque alguien tiene que predicar estas cosas. ¿Qué dice ahí Filipenses 4 del 12 al 13? Es un consejo del apóstol Pablo para todos nosotros. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un versículo muy conocido. En un tiempo nosotros estuvimos pastoreando una iglesia aquí en San Carlos, donde algunos miembros están aquí. Y mi esposa es testigo porque ella era la tesorera. Y nosotros no le agarramos un peso a la congregación. Todo era depositado en el banco. Había veces que no teníamos para comer. Había veces que íbamos con el baterista, que algunos de ustedes lo conocen, que nos ayudaba en ese tiempo. Y pasábamos a McDonald's por una hamburguesa de 89 centavos, creo, a cada quien. Porque a veces traíamos solamente 6 pesos. Y apenas nos alcanzaba por una hamburguesa a cada quien. Mi familia y el baterista también, que andaba siempre pelado. No trabajaba. Había que también llevar a las hamburguesas con 6 pesos a veces. Una vez mi esposa, como trabajaba en la tienda en ese tiempo, compró una bolsa de panecitos así, baguettes, que no les llama así. Y eso nos los comimos no sé con qué. Esa fue la cena de esa noche. Pero nosotros nunca nos quejamos. Nunca dijimos, ¿por qué estamos en esta condición? No. Hay que saber pasar hambres. Hay que saber sufrir también. Porque en el evangelio se sufre, pero también se disfruta. Porque a veces que hemos disfrutado las bendiciones de Dios también. Por eso dice el apóstol Pablo, dice, sé tener abundancia y sé tener escasez. Yo sé lo que es también tener abundancia. Sé también lo que es tener dinero en el banco. Pero todo eso en realidad es vanidad. Ahorita lo tienes, mañana ya no lo tienes. Así es que no tenemos que dejarnos llevar por eso. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mientras tú dependas de Dios, tengas hambre o tengas mucho, todo va a estar bien, porque dependemos de Dios, no de los demás. Porque antes venían predicadores a las congregaciones y decían, yo vivo de fe. En otras palabras, ellos vivían de las ofrendas que se les recogían. Y eso es vivir por fe. Yo vivo por fe. Dicen, yo no trabajo, yo vivo por fe. Pues también hay que trabajar, hermanos. Porque no solamente de fe, hay que vivir. Porque acuérdense que la fe sin obras es muerta también. Entonces hay quienes quieren depender solamente de Dios, diciendo, Dios me va a dar. Pero si tú puedes trabajar, ¿por qué no te vas a buscar un trabajo? Pero todos quieren que se les dé. Son vagos, se hacen vagos y dicen, como soy un hijo de Dios, yo me merezco todo, mayormente los que se dicen ser pastores. Y todo lo quieren de la congregación. No, hermanos, aquí todos valemos lo mismo. Todos nos esforzamos y todos somos hijos de Dios. Nadie es más especial que nadie. Sigamos. Timoteo era un pastor joven cuando el apóstol Pablo lo puso como pastor en la iglesia de Éfeso. Y le dijo en 2 Timoteo 2, del 3 al 13. Vamos a leer ahí esos versículos. 2 Timoteo capítulo 2, versículo del 3 al 13. Esto fue lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Nadie os engaña de ninguna manera porque no ven... ¿Sí es esa? No es Tesalonicenses, dije yo. Timoteo.
Yo sé que tengo Tesalonicenses, pero no sé dónde la tengo, a lo mejor ya me la pasé. 2 Timoteo 2, del 3 al 13. Perdón, déjame leer bien. Sí, del 3 al 13. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El otro versículo, vamos a leer de corrido. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. El evangelio es sufrido. Dice el apóstol Pablo allá a Timoteo, era un pastor joven que se iba a enfrentar a todas estas cosas, pero la palabra de Dios no está presa. Estamos trabajando para el Señor y sufrimos de diferentes formas y tenemos que tener paciencia en el evangelio. Tenemos que tener paciencia, tenemos que tener fe en Dios. De lo que nos falte, Dios va a suplir a todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Eso es depender de Dios. No depender de los hombres, de ver quién me da, de ver quién me ayuda. Depender de Dios. Porque Dios sabe cómo ayudarnos, cómo suplir nuestras necesidades. A veces sin que tú le pidas, Él te da. Pero hay que esperar en Él. Hay que esperar en la gracia de Dios. Entonces el apóstol Pablo aconseja a Timoteo, porque era un pastor joven que iba a enfrentarse a estas situaciones, para que no se desanimara, para que viera que iba a pasar momentos difíciles, pero que no se preocupara, que el Señor es fiel en todo lo que es el llamado. Y si sufrimos con Él, también vamos a reinar con Él. Eso sí, que si le negamos, Él también nos va a negar. Dice que aunque nosotros seamos infieles, Él va a ser fiel, Él va a permanecer fiel. Así es que no se trata de nosotros, se trata de Dios. De eso se trata, no de nosotros. Vamos a ir terminando. Aunque en este mensaje yo escribí aquí, empecé hablando de honrar a los padres en este día que se celebra en el Día del Padre. Sentí de parte de Dios terminar hablando del trabajo que los llamados ministros debemos hacer para la obra de Dios. Y aunque hay muchos que no han sido fieles, yo sé que también hay muchos que sí han sido fieles al llamado de Dios. Y los bendecimos diciéndoles que el trabajo en el Señor no es en vano. O sea que así como hablamos de que hay unos que son infieles al llamado y se han aprovechado del llamado, que a lo mejor algún tiempo empezaron bien y después se desviaron, no vamos a decir que todos son así. Hay ministros que se llaman la obra de Dios. Hay ministros que sí se entregan a la obra del Señor y también sufren porque se apegan a las Escrituras. Y yo he aprendido muchos de esos siervos de Dios que aún están en las redes sociales. Pero hay otros que no, hay otros que son señalados, porque en realidad la gente se da cuenta que en realidad se están aprovechando del evangelio y se han hecho ricos y millonarios cuando los feligreses en realidad son pobres. Hemos visto mucho de eso. Entonces, pero hay otros que sí se han dado del todo por el evangelio. Y entonces le pedimos a Dios que Dios los siga bendiciendo y que nunca vayan a falsear el evangelio con lo que predican. Que nunca se les va a subir a la cabeza de que son ellos y no es Dios en ellos. Que nunca se va a sentir más grandes que los demás. Que nunca se va a sentir que ellos tienen que ser, que les sirvan y no que ellos son los servidores de Dios. Porque cuando empezamos a pensar así, eso ya es altivez, eso ya es orgullo y el diablo está metido. Cuando queremos que nos sirvan a nosotros, ya estamos alterando el orden.
Es por eso que aquí este servidor, yo prefiero que yo servir a ustedes y no que alguien me sirva a mí. Porque yo no me siento bien que me sirvan. En realidad vinimos a servir todos. Y Dios nos enseña cómo servir. Yo escribí aquí, mi consejo para los pastores, que vamos a terminar. Mi consejo para los pastores llamados de Dios es este. No consientan de parte de su congregación que los llamen padre. Si hay algún pastor que me escucha o que escuche este video, no consientan que los congregantes, los de la congregación que están pastoreando, les empiecen a decir padre. No consientan eso, porque eso está fuera de orden. Porque empieza con poquito y acaba con mucho. Porque después él se va a sentir que sí es padre de ellos. Y en realidad eso es idolatría. Porque cuando pasa el tiempo ya lo ven como si fuera Dios mismo. Porque ya sienten que dependen de él. Ya sienten que si no le hacen caso a él, están mal. Si él les dice no vayas para allá, no van porque piensan que les va a pasar algo. ¿Quieres ir de vacaciones con tu familia? No, pues si él dice no vas a ir, no vas porque si algo te puede pasar. Porque supuestamente Dios le revela a él cosas que pueden pasar y tú te la crees. Eso es ya depender de un hombre. Aquí cada quien puede irse por donde quiera, solamente nos deja saber ya, tengo el plan de irme, ore por mí para que todo vaya bien. Gloria a Dios, que Dios te bendiga. Una de las danzoras está ahorita en Honduras, se fue la hija de la hermana Neri, Flor, se fue, está en Honduras, va a durar un mes allá, por eso no la vamos a ver, porque va a estar un mes allá. Oramos por ella para que Dios la bendiga y la traiga con bien. Pero no tienen que aquí, ¿qué tal si, qué cree usted que está bien? A pedirme ahí que si está bien que se van de vacaciones o que se van a un lugar, vayan donde ustedes quieran, solamente traten de andar en orden donde quiera que anden. No me tienen a mí que pedir permiso, que si voy, que si no voy, que si qué tal si algo me pasa. Pues es temor, hermanos. Si estamos bajo el abrigo del Altísimo, donde quiera que andemos, vamos a estar bien. Usted simplemente se mantenga fiel a Dios donde quiera que ande. No ande por ahí pecando, porque entonces le puede ir mal. Si anda por ahí pecando, que en realidad eso sí le puede venir juicio, pero no porque yo lo diga, sino porque la Biblia dice que si andas mal, pues andas mal. Pero yo no estoy aquí para condenar a nadie, ni se deje condenar por nadie. Todos somos libres de hacer lo que queremos, con tal que sea en el Señor. Bueno, eso es para los pastores. No dejen que les digan padres los de la congregación, porque después se convierte en idolatría. Porque esto hace que los congregantes a la larga los lleguen a honrar más que a sus propios padres biológicos, y además le quitan la honra a Dios cuando lo permiten, porque el único Padre espiritual que existe es Dios. Nosotros todavía somos humanos y como humanos siempre vamos a cometer errores. Todos somos humanos, los pastores son humanos, no son ángeles todavía y pueden pecar también. Y cuando los ponen en alto, como que Él es mi Padre, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando ese padre peque? Se van a sentir malos de la congregación, porque entonces se van a dar cuenta que no era lo que pensaban ellos que era. Porque todavía uno puede pecar, todavía uno puede caer y que Dios nos ayude. Pero cuando empiezan a ver una persona así muy alta espiritualmente, eso es lo que sucede. Lo llegan a idolatrar. Y a los miembros de la congregación, mi consejo es, honren a sus padres biológicos, y si todavía los tienen, aunque algunos de ellos hayan sido duros con ustedes. Recuerden, es un mandamiento del Señor, honrar a sus padres. Honren a sus padres, siempre. No dejen que por honrar a otra persona le quiten el derecho de honrar a sus propios padres, porque eso ha sucedido. Ahí me llegaron a decir que cuando tú honras al pastor que tú tienes que honrar al pastor más que a tus padres, porque él es tu padre espiritual. Y a veces dejamos de honrar a nuestros padres porque creemos que honrar al padre espiritual estamos obedeciendo a Dios, porque supuestamente ese padre es el que nos guía. Y dejamos de honrar a nuestros padres biológicos que en realidad sufrieron por nosotros también. Y nos quitan la intención de honrarlos. Ha sucedido.
y a sus pastores. Los pastores tienen una posición, ¿verdad?, en el corazón de la congregación, de los miembros. Ellos tienen un espacio en el corazón, pero tienen que honrar a los padres primeramente. Al pastor no lo tienen que honrar como si fuera el papá de ellos. Honren a sus padres, y el pastor tienen una posición en su corazón en la cual Dios sí aprueba. Porque yo escribí aquí, a los pastores téngalos en alta estima. Esa es la palabra. Ustedes honren a sus padres, los que todavía los tienen, hónrenlos, no se preocupan por el pastor. El pastor es solamente un ministro que Dios ha llamado al pastorado. No se preocupen por honrar al pastor como si fuera su papá. Honren a sus padres. Ahora, el pastor sí tiene hay que sí tenerlos en alta estima, como dice la Biblia. Hay un lugar para el pastor en el corazón de los congregantes, pero no tienen que verlo como su padre. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 y 13. Eso es lo que debemos de hacer por los pastores. Yo también fui miembro una vez, un tiempo, y esto es lo que debemos de hacer por nuestros pastores. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. ¿Qué es lo que debemos de hacer con nuestros pastores? Que los tengáis en mucha estima, por amor y amor por causa de su obra. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? No me tienen que honrar como si fuera su papá, pero sí tienen que, si es posible, tenernos en alta estima a los que trabajamos en la obra de Dios. ¿Qué es tenerlos en alta estima? Es valorar el trabajo que uno hace. Que por amor a Dios estamos haciendo esto. Dice, por amor, por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Por lo que nosotros hacemos es que ustedes nos deben de tener en alta estima, si es que merecemos esa alta estima. Pero no tienen que honrarnos como si fuéramos el papá de la iglesia. Solamente lo que merecemos es que se nos reconozca si es que estamos haciendo bien. Es lo único que dice aquí la Biblia, que debe de hacer el congregante. De ahí para allá no hay que honrarlo como si fuera el papá, porque se altera el orden y se convierte en idolatría. Así es que es el consejo, hermano. Cada quien en su posición, así hay que vernos. Aquí como el pastor, yo solamente estoy haciendo una labor que Dios me llamó. Y soy un siervo inútil si cumplo mi llamado. De ahí para allá no tengo más méritos. Así es que no me vean como la gran cosa aquí. Véame solamente como el que dirige la obra, como el pastor que a lo mejor les puede aconsejar, que a lo mejor tengo alguna palabra para alguien que la necesita, que a lo mejor puedo dar algún consejo que alguien necesita, porque eso sí podemos hacer como pastores. Pero de ahí para allá no necesitamos que nos estén honrando y poniéndonos en alto, porque eso nos puede llegar a convertirnos en ídolos. Ya después no se le da la gloria a Dios, sino a la gloria al que está dirigiendo. Se llega a convertir en idolatría y hacer casi un Dios a esa persona. Y yo escribí aquí porque hablando de esas personas que en realidad los tienen en alta, o sea, los tienen como si fueran ya sus padres. Porque si ese hombre al cual tú le llamas padre cae en pecado, te vas a avergonzar de él y no le vas a llamar más padre. Porque el hombre siempre va a fallar, pero Dios nunca nos va a fallar. Él es nuestro Padre, el cual honramos en este día todos nosotros que somos los hijos de Dios. Aquí estamos celebrando el Día del Padre, pero honramos primeramente a nuestro Padre Celestial. Porque una persona que le llaman padre, ¿qué va a pasar cuando caiga en pecado? Que no somos
no estamos exentos para no caer. ¿Qué va a pasar cuando ese hijo se da cuenta que su padre cayó en pecado, cayó en un error, el cual todo mundo se da cuenta? Se va a avergonzar de decirle padre. Entonces se va a dar cuenta que en realidad también puede caer. Y eso es lo que ha sucedido. Que por tenerlos muy en alto, cuando caen en algún error, ya después anda la congregación avergonzada porque su padre falló. Y el problema es que si el padre no reconoce que falló, es todavía peor. Porque si tan siquiera dijera, fallé, soy hombre y estoy mal, entonces la congregación diría, bueno, hay que orar para que se restaure. Hay que orar. Pero cuando el que cae se justifica, ¿qué puedes hacer? Cuando hay justificación, no puedes hacer nada mientras la persona no se humille. Pero sí se afecta a la congregación. Por eso, hermanos, cuando ven a un ministro como una persona muy grande, mejor oren por cada uno de nosotros, los que ministramos, que seamos hallados dignos de la obra. Porque a veces hasta culpan a las congregaciones de las cosas que hacen algunos ministros. Yo recuerdo que hace años, y con esto termino, hace muchos años, yo escuché a un pastor que le dijo a uno de sus miembros, la iglesia tiene que orar por mí, porque yo soy el pastor de la iglesia. Y si yo caigo en pecado, la congregación tiene la culpa por no orar por mí. Y dijo el miembro de esa congregación, dice, pues eso no es así, dice, porque si usted cae es porque usted le dio lugar al pecado y a la carne. Usted no nos culpe si usted cae en pecado. Y eso me llamó la atención, dije, en realidad se está justificando. Porque cuando tú culpas a la congregación de tus hechos y diciéndole que no oraron por ti porque por eso caíste, te estás justificando. Estás diciendo, por culpa de ellos yo caí. Y nadie tiene la culpa. Ni mi esposa tiene la culpa de que yo caiga, ni viceversa. Nadie tiene la culpa sino uno mismo. Yo soy testigo de que he orado por siervos por meses, por años, orar y orar y orar y orar, día y noche, y con todo eso caen en pecado. Con todo eso fallan. Entonces no es para decir, ahí es donde yo dije, bueno, entonces no es cierto que un pastor cae si la congregación no ora, porque hemos estado orando y de repente cae una persona en pecado y no es así. El problema es la persona. Cuando nos descuidamos, todos podemos fallar, desde el pastor y todo el que se cree muy grande hasta el pequeño. El problema es cuando no queremos reconocer y nos justificamos señalando a otros. Todos podemos caer, que Dios nos ayude, pero no hay que culpar a otros de nuestros actos, porque ahí está el pecado, ahí está el error más grande en realidad, porque después ¿cómo se va a restaurar esa persona si no reconoce su pecado? El salmista dijo en el Salmo 32, el 51, dice que mientras cayó se envejecieron sus huesos. Cuando uno no reconoce sus pecados se va envejeciendo por dentro, porque en realidad el pecado lo está consumiendo por no confesar el pecado. No debemos justificarnos, hermano, cuando hacemos algo malo, y menos echarle la culpa a otros, porque cada uno de nosotros somos responsables. Dice el apóstol Santiago que cuando alguien es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios. No sé si lo puedes buscar en la pantalla para que lo pongas ahí ya para terminar. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no es tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno de vosotros por vuestras propias concupiscencias es atraído y seducido. Si lo puedes poner en la pantalla, Santiago, creo que es el capítulo 4, capítulo 1, ¿verdad? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dice que cada uno es tentado. Cuando tú tienes problemas carnales, eres tentado, eres seducido. Entonces nadie tiene la culpa sino tú, porque tú puedes decirle no al pecado. Y sigue diciendo, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte.
Cada uno de nosotros es responsable de nuestros actos. Cada uno es responsable de lo que hace. Nadie podemos echar la culpa a nadie de lo que me pasó. Ni una persona que cae en adulterio puede echar la culpa a la persona con la cual cayó en adulterio, porque él puede decirle no al adulterio. Nadie puede decir, me hizo caer aquel, me hizo caer aquella, porque en realidad todos nosotros podemos decir no. Pero cuando es atraído y seducido por la concupiscencia, por el deseo carnal, ese es el problema. Y nadie quiere, y todo el mundo se quiere justificar cuando cae en eso. Por no reconocer que somos débiles, que todavía estamos en este mundo, somos de carne y hueso, podemos caer. El problema es cuando no reconocemos nuestras debilidades para depender de Dios y no de los demás. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Porque los veo muy tristes, o pensativos, están meditando. Vamos a cantar un canto de oración porque ya se nos fue el tiempo, pero esto es para que reflexionemos, hermanos, que a veces por malas enseñanzas se nos enseñan cosas que no están en la Biblia y nos desvían del verdadero evangelio, nos desvían de lo que es la gracia de Dios. No caigamos en esos errores, hermano. Dependamos de Dios. Dependamos del evangelio, de su palabra, que esta palabra es verdad. No debemos de alterarla, no debemos de quitarle, sino debemos de predicar tal y como es la palabra. Porque guiados por el Espíritu Santo no podemos caer, pero si nos soltamos del Señor y dependemos de nuestras propias fuerzas y de nuestro intelecto, entonces pues sí podemos fallarle a Dios, y ahí el problema, que después no sabemos cómo levantarnos. Adoremos a Dios con este canto y nos vamos a nuestros hogares. Para así, si usted tiene planes de ir a cenar con su familia, para festejar a sus papás, a sus esposos, podamos irnos en paz de este lugar. Adoremos a Dios con este canto y así nos despedimos. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, que tú nos has hablado. Gracias, Padre Santo, que tú nos has fortalecido, nos has sacado del anonimato, Señor, de la ignorancia, Padre. Gracias te damos, Padre. Mereces gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Tú mereces gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son.
hay otro como tú. Tú eres nuestro Padre Celestial, Señor. A ti honramos en este día y todos los días, Señor, porque tú mereces la gloria, la honra siempre, Señor. No solo hoy por ser el Día del Padre, sino todos los días, Señor. Que siempre haya a nosotros un gesto de gratitud hacia ti, Señor. Que siempre haya palabras de adoración, Señor, de honra hacia ti, Señor. Que tú eres nuestro Padre, Señor. Que tú nunca fallas, Padre. Nosotros podemos fallar como padres biológicos, Señor, pero tú nunca fallas, Señor. Por eso te honramos, por eso te bendecimos, Señor, porque tú nunca nos vas a abandonar. Tú siempre vas a estar con nosotros en las buenas y en las malas, Señor. Aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel, Señor. Por eso, Señor, tú mereces la gloria, tú mereces la honra por siempre, Señor. Y aquí, Señor, te hemos ofrecido este canto, Señor, que va directamente a ti, Señor, porque tú te lo mereces. Y que así, Señor amado, día con día nosotros dependamos de ti solamente, no del hombre, no de la mujer, sino solo de ti, Padre, que de ti vienen todas las bendiciones, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre Santo, que nos has traído, que nos has hablado en este lugar. Ahora te pedimos, Señor, que tu presencia vaya con nosotros, Señor, ahora que nos vamos a despedir de este lugar, Padre, y que nos lleves con bien, Señor, aquellos que van a disfrutar a lo mejor de alguna cena con sus padres, Señor, con sus hijos, Señor, con sus esposos, Señor, que los van a festejar, Señor. Padre Santo, que todo se haga en paz, que todo se haga, Señor amado, pensando en ti, Señor, que tú eres el principal en nuestras vidas, en nuestra familia, Padre, y que así nos lleves con bien a nuestros hogares y nos des descanso, Señor, en esta noche, para el día de mañana levantarnos fortalecidos y ir a nuestras labores, Padre, correspondientes a cada uno, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien. Amén y amén. Dios lo bendiga. Estamos despedidos. Acuérdense aquí el miércoles a las 7:30 y el viernes a las 7:30. Dios les bendiga y hacia adelante.